camino que él cree conveniente, y para que opinen, discutan, se desgarren las vestiduras, lleguen al extremo de la gran polémica, los mismos empleados que dicen lo mismo todos los días en sus mismos noticieros. No tienen una sola voz distinta, porque Milenio es ya también parte del consorcio de Televisa. De tal manera que lo que hacen es como esas familias de presuntos abolengo. Solo entre ellos tratan de parir diariamente la presunta criatura de la diversidad y la pluralidad intelectuales. Por fortuna, aunque todavía cada vez con más problemas, por fortuna hay medios electrónicos alternativos que están avanzando y que han abierto ventanas pequeñas pero importantes y persistentes a esta cerrazón periodística. Existe desde la página del Sendero del Peje, en vías de convertirse en un diario, está Radio AMLO, ahora AMLO TV, que es también un esfuerzo fundamental en todo este proceso, está Radio Bemba en Sonora, y en todos lugares hay foros, blogs y espacios, de tal manera que hoy, por más que los grandes medios procuren cerrar la puerta a la información, siempre hay ventanas, cuando menos por internet. Y en otro terreno, en el de la prensa escrita, pues están solamente luchando contra toda esa corriente domesticada, medios como La Jornada y medios como Proceso, que son de los pocos que mantienen una postura persistente de dar información y de mantener una opinión distinta. ¿Qué sucede en lugares como la propia Jornada? Lo que sucede es que la Jornada nació por el apoyo de la sociedad civil, porque la Jornada nació hace más de 20 años, después de una ruptura en el seno del 1+1, y cuando no se pudo continuar el 1+1, fuimos varios quienes renunciamos a ese periódico 1+1 y caminamos en un proceso que desembocó en la creación de la Jornada, como un medio en el cual no hay un solo dueño, somos 160 socios accionistas, que suena muy pomposo decir que somos accionistas, pero porque nuestra acción vale, no sé, decenas de miles de pesos, pero lo importante no es eso, lo importante es que solo esa comunidad de 160 personas somos quienes podemos decidir el curso editorial del periódico, nombrar o quitar a quien dirija el periódico, y por fortuna la Jornada es de los pocos medios que tiene como directora, en este caso, a una mujer que es reportera, buena reportera, muy buena reportera, y que además no es la dueña del periódico y por tanto no puede hacer y deshacer a su contentillo, ni anda buscando hacer negocios para que le den concesiones o arreglos para que así pueda doblar en un sentido o en otro la línea editorial del periódico. Pero por desgracia no hay muchos ejemplos así, siempre resulta difícil crear un nuevo medio. En todos lados, en todos los estados, hay gente y hay grupos que quieren caminar, pero nos enfrentamos al problema sustancial de los recursos económicos. Porque, y además ahí hay otro asunto que vale la pena señalarlo aquí, los medios de comunicación viven por la venta de sus ejemplares, por la venta de la publicidad comercial y por la venta de la publicidad a los gobiernos que tienen presupuestos autorizados para difundir sus obras. Cuando los empresarios ven que determinado medio no responde a sus intereses, pues actúan simplemente cerrando ese espacio, no anunciándose ahí y condenando al medio a una asfixia o a una muerte por la vía comercial. Pero los gobiernos federales y estatales también usan los presupuestos para castigar a quienes les son incómodos y para premiar a quienes son cómplices con ellos, como si fuera su propio dinero personal. Así manejan el dinero. Y por ejemplo, entre otras de las cosas que luego tengo yo en mi agenda diaria, soy director del periódico La Jornada de San Luis Potosí, que lleva 2 años y medio con un boicot absoluto del gobierno del panista Marcelo de los Santos, quien canceló la pauta de publicidad que, como todos los demás diarios, tenía el nuestro, en virtud de que nosotros criticábamos y denunciábamos las cosas que sucedían ahí.
hasta que hubo una entrevista entre el director del periódico, su servidor, y el propio gobernador, en donde él claramente me dijo que si yo no vendía mi primera plana y mis 8 columnas o 5 en los periódicos de formato tabloide, que entonces no había absolutamente nada, que él compraba publicidad para que fuera donde él decía, y que el problema mío era un problema de no entender lo que eran los negocios, porque él compraba y quería comprar, pero cuando se compra está para que se haga lo que dice el comprador, no lo que quiera la otra persona. Entonces, bueno, de eso están llenos los periódicos y las relaciones en todos lados. La propia Jornada Nacional cada vez más recibe ese tipo de golpeteo de gobernadores y del gobierno federal que reducen su presencia en las páginas del periódico porque no quieren estar poniendo la publicidad donde leen cosas que no les gustan. Pero esto es un manejo que va absolutamente en contra del sentido de lo que son los medios de comunicación y su interés y su vocación social. Los gobernantes deben usar los presupuestos para difundir su obra, sus servicios, sus actividades en los medios según su circulación, su presencia y su interés social. No puede nadie decir que la jornada no tenga ni presencia, ni interés y vocación social. Somos un periódico de los 3 más leídos y estamos entre los 3, nos discutimos y nos peleamos para ver quién es primero y quién es tercero, pero sin lugar a dudas la jornada tiene esa presencia. Sin embargo, claro que las caricaturas, las columnas, la información provocan la terrible irritación de quienes pareciera que solo tienen como filosofía política lo que acabamos de ver en Jalisco, donde un gobernador tequilero acaba de mandar a molestar a sus progenitoras, a todos aquellos que ejercen la crítica o que están en contra de ese hecho de destinar ahí 90 millones de pesos a la construcción del santuario de los mártires cristeros en el Cerro del Tesoro, su propio tesorito, allá en Guadalajara. Ahí lo que hay es esa idea de los gobernantes de que ellos pueden decidir el destino de los fondos públicos conforme a su personalísimo interés y decisión. Los medios en México necesitan una reforma y una modificación. No puede ser que la sociedad esté avanzando, que esté caminando y que lo único que se mantiene como un feudo intocado siguen siendo los propios medios de comunicación. Es necesario que se afine y se establezca el derecho de réplica, que no sigamos siendo los periodistas una élite que puede decir lo que cree o lo que piensa sin que haya ninguna responsabilidad frente a la sociedad. No es posible que escuchemos diariamente noticieros de radio en los cuales López Dóriga o Ciro Gómez Leiva o quienes sean se convierten en los presuntos dictadores de la opinión pública y además en los hombres que con gestos, con expresiones o con muletillas van diciendo si algo es bueno o es malo. Recordemos ese ejemplo extremo de antiperiodismo que dio Carlos Loret de Mola en la entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Ahí perdió el señor la visión de que el entrevistado está para permitir que el entrevistador está para que el entrevistado pueda decir lo que piensa y lo que es su interés. Que claro que el entrevistador debe buscar hacer las preguntas y los comentarios que lleven la plática hacia donde el entrevistador cree que es el interés periodístico, pero de ninguna manera convertirse en el crítico directo, en el contendiente personal y además en el dique que impide que el entrevistado diga lo que quiere sobre un asunto específico, como era esa visita de Andrés Manuel a un noticiero de Televisa. Eso nos da una idea del extremo poder al que han llegado los medios de comunicación. Se requiere una reforma en estos medios, que establezca mecanismos para que la sociedad pueda llegar a tener esos accesos a permisos y a concesiones. Se necesita que la publicidad gubernamental no sea manejada como premio y castigo, sino que sea manejada con criterios claros y específicos que eviten que los gobernantes
la usen para sus propios propósitos personales. Y se necesita además que los espacios de información y de opinión estén claramente delimitados. Televisa tiene todo el derecho, como cualquier medio, a expresar sus puntos de vista y oponerse o apoyar determinadas circunstancias, pero debe hacerlo de manera expresa, diciendo: la posición de esta empresa, de esta casa, es la siguiente respecto a este asunto. Televisa considera esto, Televisa considera aquello, y lo ponemos a consideración de los televidentes. Pero por otra parte, la información de este día es la siguiente, y dar entonces la información equilibrada y completa que permita a la gente tener acceso a esa información plural y que tenga además el punto de vista o la opinión de esa empresa. La Jornada, como otros medios, emiten diariamente un editorial cuidado, elaborado. Hay una persona que se dedica específicamente a redactar cada día un editorial que se cuida con comas y con palabras específicamente. Nadie se puede oponer a que las empresas emitan su punto de vista editorial, pero señalándolo específicamente. También es necesario que en estas reformas se impida que los políticos eludan los candados que se han puesto para evitar el despilfarro de su promoción personal, y que ahora lo que se necesita es que se establezca claramente cuando algo es información normal y cuando es una inserción pagada. Porque de pronto en los noticieros de Televisión Azteca o de Televisa vemos cómo, junto con el resto de la información que se va dando, se tiene de pronto y sin ninguna transición a Enrique Peña Nieto hablando de cuanta cosa se le ocurra. Y lo mismo puede ser la gran noticia del sexenio anunciando una nueva vialidad, que la inauguración de 2 mesabancos en una primaria de algún municipio del Estado de México. Lo importante para él es gastar ese dinero de una manera oblicua, de una manera sesgada, para poder estar teniendo presencia. Si permitimos que continúe este proyecto y esta realidad golpista, en las próximas elecciones, en las de 2009, lo que tendremos serán otra vez elecciones manipuladas. No podemos permitir que la televisión acuse de secuestro a un proceso político de protesta en las tribunas de las cámaras de un poder como es el legislativo, cuando no hubo secuestro, que los presuntos secuestrados se dedicaron a aprobar leyes que les favorecían en sus intereses y que pretenden golpear específicamente a la izquierda, como las modificaciones al Estatuto del Distrito Federal, en el cual Ruth Zabaleta llevó a 2 diputados de Nueva Izquierda para que hicieran quórum y pudiera conseguirse esa aprobación de modificaciones a un estatuto cuya intención es crear las condiciones para que el PAN y el PRI puedan avanzar en 2009 y en 2012 y eventualmente recuperar el gobierno de la Ciudad de México. Tan no estuvieron secuestrados que aprobaron una ley de adquisiciones que les va a permitir depender y abrir las puertas ahora al extranjero para comprar, entre comillas, más barato, pero desde luego de menor calidad y en arreglos discrecionales con los proveedores. No fue secuestro, no lo fue porque el Congreso pudo seguir funcionando. Sin embargo, a los señores, a los varones de la televisión, se les antoja y les conviene determinar que esto fue un secuestro y diariamente lo dicen. La reforma de los medios y la denuncia de ese carácter golpista son una obligación para que sigamos avanzando en un México distinto, en un México en el que haya una mayor y más respetada participación política y electoral. Creo que en eso estamos, y por todo eso es por lo cual desde aquí podemos decir que juntos llevamos una lucha, cada quien en su trinchera, pero empujando a quienes les toca en las calles, a quienes les toca en los medios de comunicación, para empujar y abrir una mejor condición para la verdad, para la felicidad y para el derecho a construir un México mejor. Les agradezco mucho su atención.